Dicen que el universo está construido con materia y energía, pero ¿qué pasaría si descubrieras que la verdadera estructura no está hecha de átomos, sino de conciencia? Imagina que todo lo que percibes, el tiempo, el espacio, incluso tu propio cuerpo, es una proyección organizada por una inteligencia silenciosa que opera detrás de cada forma. Esa inteligencia no está allá afuera, en algún lugar distante del cosmos. Eres tú, pero en una escala más profunda de existencia. Durante siglos, los científicos buscaron la partícula más pequeña, el ladrillo fundamental de la realidad. Encontraron quarks, ondas, campos, y al final descubrieron algo desconcertante. La observación modifica el resultado. El acto de mirar crea. En otras palabras, el universo necesita ser visto para existir tal como lo conocemos. Pero ¿quién observa? ¿Un cerebro? ¿Un ojo? No. Lo que observa es la conciencia, esa presencia invisible que no puede medirse, pero que todo lo sostiene. Piensa por un momento. Antes de cada pensamiento, antes de cada emoción, hay algo que percibe. Esa presencia es el punto cero de tu experiencia, el lienzo sobre el que se dibuja la realidad. No tiene forma, pero da forma a todo. Y si el universo mismo funciona así, si nada puede manifestarse sin un observador, entonces la conciencia no solo participa, es la arquitectura que lo diseña todo. Cuando hablamos de conciencia, solemos imaginar un fenómeno personal. Mi conciencia, tu conciencia. Pero lo que los físicos cuánticos y los sabios antiguos están empezando a intuir es que existe una conciencia unificada, un campo de información que envuelve y atraviesa cada partícula. No se trata de un pensamiento colectivo, sino de una red de percepción que conecta cada punto del espacio-tiempo. Tú no estás dentro del universo. El universo ocurre dentro de tu campo de conciencia. Y este descubrimiento cambia todo. Si la conciencia es la estructura, entonces la materia no es más que información condensada. Los átomos se organizan según el patrón que tu atención sostiene. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo mundo físico, pero percibir realidades totalmente distintas. Cada una observa desde una frecuencia diferente del mismo campo. La diferencia no está afuera, sino en el punto de observación. Por eso, cuando cambias tu estado interior, parece que el mundo cambia. No es ilusión. Simplemente reconfiguras la geometría invisible del campo. La conciencia reordena los datos del universo para reflejar la nueva coherencia que sostienes. No hay magia ni superstición en eso. Es el funcionamiento natural de la realidad informacional. Todo lo que ves es una arquitectura viva que responde al observador que la contempla. Tú eres, literalmente, el arquitecto inconsciente de tu mundo. Cada pensamiento es un plano, cada emoción es una fuerza constructora. Cada decisión ajusta el diseño del espacio-tiempo. La mayoría de las personas cree que la conciencia habita en el cerebro, pero el cerebro es apenas un instrumento dentro de la orquesta. La conciencia no está en ti, tú estás en ella. Lo que llamas realidad es una interfaz, una traducción perceptual de esa red inteligente. Cuando entiendes esto, la dualidad entre yo y el universo empieza a desmoronarse. La arquitectura se revela. El mismo patrón que sostiene las galaxias sostiene tus pensamientos. Quizás ya lo hayas sentido. Ese instante en que una coincidencia perfecta ocurre, o cuando piensas en alguien y esa persona te escribe, o cuando una idea se manifiesta como si el universo la hubiera escuchado. No es casualidad. Es la arquitectura respondiendo a tu vibración. A lo largo de este video, vamos a descifrar esa estructura. Cómo la conciencia organiza la materia, cómo el campo responde a la coherencia, y cómo puedes recuperar tu rol de diseñador consciente. No se trata de controlar el universo, sino de recordar que eres parte de su diseño, porque el mayor secreto no es que la conciencia crea la realidad, sino que la realidad es la conciencia experimentándose a sí misma. Y cuando recuerdas eso, todo comienza a alinearse. Durante mucho tiempo, la ciencia y la filosofía parecían hablar idiomas distintos. Los físicos buscaban fórmulas, los místicos buscaban sentido. Pero algo comenzó a cambiar cuando las ecuaciones dejaron de encajar con la intuición. A medida que los instrumentos se volvían más precisos, los resultados se volvían más extraños. Los experimentos demostraron que la materia no se comporta como un bloque sólido, sino como un patrón de probabilidades. Y en ese patrón, la conciencia comenzó a asomar como una variable que nadie esperaba.
El experimento de la doble rendija fue el primer aviso. Una partícula podía comportarse como una onda hasta que alguien la observaba. Cuando no había observador, existían infinitas posibilidades. Cuando alguien la miraba, colapsaba en una sola realidad. El universo de pronto parecía comportarse como un espejo sensible a la atención. Esa idea era tan provocadora que muchos científicos intentaron ignorarla, pero estaba ahí, grabada en los datos. La realidad responde a la observación. Con el tiempo surgió una nueva pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el simple hecho de mirar cambia el comportamiento de la materia? Una de las teorías más fascinantes sugiere que la conciencia no surge del cerebro, sino que el cerebro es un receptor de conciencia, como una antena que traduce una señal invisible en pensamientos, percepciones y emociones. Esa señal sería el campo de información universal, el sustrato sobre el cual todo se organiza. Cada mente individual sería una frecuencia dentro de esa red, una porción de la conciencia observándose a sí misma. El físico David Bohm propuso que el universo funciona como un orden implicado, una dimensión más profunda donde todo está conectado, y la realidad visible es solo la proyección externa de ese orden interno. Lo comparó con una película proyectada en una pantalla. Nosotros vemos las imágenes separadas, pero detrás existe un rollo único que contiene cada fotograma. Ese rollo invisible es el campo de conciencia. Cada instante que vivimos es un fragmento desplegado de ese todo mayor. Cuando Bohm hablaba de eso, no se refería a religión, sino a física pura, al comportamiento de las partículas, al flujo de energía que no puede explicarse sin un principio organizador. Esa organización, decía, no se basa en la fuerza ni en el azar, sino en información. La información es el puente entre energía y materia, entre pensamiento y forma. Y si la información es el fundamento de la realidad, entonces la conciencia, que es la capacidad de percibir, procesar y reorganizar información, es literalmente la arquitectura operativa del universo. Cada átomo, cada célula, cada galaxia, estaría procesando información de un modo similar a como lo hace tu mente, y esa información se intercambia constantemente, en una especie de conversación cósmica que ocurre más rápido que la velocidad de la luz. Los experimentos de entrelazamiento cuántico lo demostraron. Dos partículas pueden influirse instantáneamente sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Pero hoy sabemos que no es fantasmal. Es evidencia de que todo está conectado en un nivel más allá del espacio y del tiempo. Eso significa que tu conciencia no es un punto aislado. Eres un nodo en una red universal que se comunica a través de la atención. Cada pensamiento que sostienes envía una instrucción al campo, y el campo responde organizando patrones de probabilidad. Lo que interpretamos como coincidencia o sincronicidad no es azar, sino una alineación entre tu frecuencia interna y la estructura informacional del universo. Cuando dos patrones vibran en coherencia, se encuentran. Por eso cuando estás en calma, las cosas fluyen, y cuando estás en caos, todo parece trabarse. La realidad no te castiga ni te premia, simplemente refleja la coherencia o incoherencia de tu conciencia. Si observas detenidamente, incluso la biología obedece esta ley. Las células se agrupan formando órganos según su resonancia. Los ecosistemas se autorregulan buscando equilibrio. Las estrellas orbitan en geometrías perfectas porque siguen una inteligencia implícita. Nada de eso podría mantenerse sin un principio de orden subyacente, un patrón de conciencia que sostiene la danza. Y tú, como expresión consciente, compartes esa misma arquitectura. Tu mente no crea desde la nada, reorganiza el campo. Tu atención es el cincel que esculpe la información. Por eso, cada vez que eliges observar algo con amor, comprensión o gratitud, estás literalmente reprogramando la matriz informacional que define tu experiencia. No hay fuerza más poderosa que una conciencia coherente, observando con intención clara. La física cuántica lo llama colapso de la función de onda. La espiritualidad lo llama manifestación. En esencia, ambos describen lo mismo: la conversión de posibilidad en experiencia tangible a través del enfoque consciente. Y aquí surge una idea fascinante. Si la conciencia es el principio organizador, entonces la materia no es el punto de partida, sino la consecuencia. El universo sería un pensamiento sostenido por una inteligencia mayor,
y cada uno de nosotros una neurona dentro de ese pensamiento. Cuando elevas tu estado, no solo transformas tu vida personal, sino que contribuyes a modificar el campo global. Cada mente que despierta reorganiza una parte del diseño. Este descubrimiento no es solo teórico, está comenzando a ser observado en fenómenos de coherencia grupal, en experimentos donde miles de personas meditando alteran patrones de resonancia global. No se trata de poder místico, sino de resonancia compartida. La conciencia, al sincronizarse, cambia el orden de la información, y con ello, la materia se reacomoda. Así, poco a poco, la ciencia empieza a tocar lo que antes era territorio del alma. El misterio ya no es un enemigo del conocimiento, sino su frontera natural. Y en esa frontera se perfila una revelación. El universo no está hecho de cosas, sino de relaciones. No está construido sobre materia, sino sobre significado. Y tú eres el punto donde ese significado se vuelve consciente de sí mismo. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, no porque nada ocurra, sino porque todo está ocurriendo al mismo tiempo, en un nivel que tus sentidos todavía no pueden leer. Lo notas cuando algo te perturba sin razón aparente, cuando un encuentro casual te deja pensando todo el día, o cuando un sueño parece más real que la vigilia. No es imaginación, son los planos internos del campo reorganizándose, comunicándose contigo a través de símbolos, emociones y coincidencias. Cada pensamiento que emites es una línea trazada en esa arquitectura invisible, y lo curioso es que el universo siempre contesta, aunque no siempre con palabras, responde en patrones. A veces te responde con una oportunidad, otras con una pérdida, otras con un silencio que te obliga a mirar más profundo. No hay castigo ni premio, solo retroalimentación. El campo se comporta como un espejo inteligente que devuelve la forma de tu atención. Cuando entiendes eso, dejas de sentirte víctima del azar y te reconoces como coautor de la sinfonía. Parece poético, pero en realidad es física aplicada. Tu cerebro está compuesto por redes eléctricas que se comunican mediante vibraciones y campos electromagnéticos. Esas ondas se extienden más allá del cráneo y entran en interacción con el entorno. Cada emoción genera una frecuencia, y esas frecuencias, aunque invisibles, impactan en los sistemas que te rodean. El corazón, por ejemplo, crea un campo que puede medirse a varios metros de distancia. Cuando ese campo está en coherencia, cuando tus pensamientos, emociones y acciones apuntan a la misma dirección, todo alrededor comienza a alinearse con esa señal. Tal vez lo hayas notado. Esos días en que te levantas en calma y, sin esfuerzo, todo fluye. Las personas son más amables, los caminos se abren, los tiempos encajan. No es suerte, es resonancia. Tu conciencia está emitiendo un patrón ordenado, y la realidad se organiza para sostenerlo. Lo mismo ocurre en sentido opuesto. Cuando sostienes miedo, prisa o culpa, el campo refleja desorden. Por eso la verdadera práctica no es controlar el mundo, sino afinar el instrumento interior. A nivel cuántico, la atención funciona como un láser. Donde colocas tu mirada, el campo concentra energía. Por eso, cuando te enfocas en carencia, amplificas carencia. Cuando te enfocas en posibilidad, abres puertas que antes no estaban ahí. No se trata de negar lo que duele, sino de elegir desde qué frecuencia vas a observarlo. Cada elección emocional es una coordenada en el plano del universo, y cada vez que eliges coherencia en medio del caos, el diseño entero se reajusta. La conciencia colectiva también obedece este principio. Cuando grupos de personas sostienen una misma intención, paz, compasión, gratitud, el campo global se vuelve más ordenado. Los estudios de resonancia Schumann y las mediciones de coherencia global mostraron cambios estadísticamente significativos durante meditaciones masivas. Pero más allá de la medición, el mensaje es simple. La conciencia se sincroniza. No pensamos en aislado. Participamos de una mente mayor. Y cada emoción que sostienes contribuye a la frecuencia de ese organismo gigantesco que llamamos humanidad. Visto así, tu vida cotidiana se convierte en el laboratorio más sagrado. Cada conversación, cada pensamiento y cada decisión son experimentos cuánticos en miniatura. Cuando actúas con presencia, reordenas los datos de la red. Cuando reaccionas desde el miedo, introduces ruido. Ambos movimientos se registran en el campo, pero solo uno crea expansión. La arquitectura de la conciencia no es un concepto abstracto,
Es la manera en que tu interior moldea el espacio-tiempo personal. Los lugares que visitas, las personas que aparecen, las oportunidades que llegan, todo eso son estructuras temporales que responden al plano interno. Y el plano interno se dibuja con la calidad de tus pensamientos y la profundidad de tu atención. Si observas con prisa, el universo te responde con confusión. Si observas con calma, te responde con claridad. Por eso, cada vez que te detienes, respiras y observas sin juicio, estás rediseñando tu universo. La conciencia funciona como un arquitecto que nunca duerme. Aunque no lo notes, sigue calculando proporciones, ajustando columnas, equilibrando tensiones. Cada evento que llega a tu vida tiene un propósito estructural. Nada es aleatorio. Incluso las crisis cumplen la función de reorganizar la geometría interna. A veces, el derrumbe es la única forma que tiene el diseño de actualizarse. Lo que llamamos pérdida puede ser la demolición necesaria para levantar un plano más coherente. Por eso, cuando todo parece desmoronarse, detente un momento y mira el patrón. Pregúntate, ¿qué parte de mí estaba construida sobre miedo? ¿Qué parte ya no pertenece al nuevo diseño? En lugar de resistir, escucha. El campo te está hablando en el lenguaje de las circunstancias. Y si aprendes a leerlo, descubrirás que la vida siempre ha estado comunicándote su plan, solo que a veces la señal se distorsiona por el ruido del pensamiento. La clave es el silencio, no el silencio de callar, sino el silencio interior donde la mente deja de interferir. Ahí es donde la conciencia puede recalibrarse y recordar su arquitectura original. Cuando entras en ese espacio, la información fluye de forma natural. Ideas, intuiciones, sincronías, no provienen de fuera, sino del nivel de conciencia que sostiene el diseño completo. Es el momento en que sientes que algo te piensa, que una inteligencia mayor está operando a través de ti. No se trata de rendirse ni de pasividad, sino de cooperación consciente. Dejas de ser el obrero confundido para convertirte en el arquitecto despierto. Y en ese punto, algo profundo cambia. Ya no ves tus pensamientos como simples reacciones, sino como herramientas de construcción. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que eliges sostener, se convierte en un ladrillo de la nueva estructura. Esa es la verdadera creación cuántica, no atraer algo externo, sino co-crear coherencia entre lo visible y lo invisible. El universo no te pide que creas, te invita a participar, porque el diseño ya existe, completo, perfecto, esperando tu colaboración. Cuando tu conciencia se alinea con ese plano, las piezas encajan sin esfuerzo. No hay lucha, hay resonancia. Y la resonancia es el lenguaje que la arquitectura del universo siempre ha hablado. Llega un momento en el camino donde todo se vuelve silencioso, no porque afuera no ocurra nada, sino porque por primera vez podés sentir que todo está ocurriendo dentro. Como si la frontera entre tu cuerpo y el universo se desvaneciera y una certeza profunda te dijera que jamás estuviste separado de nada, que lo que llamás tu vida es apenas una forma que la conciencia eligió para experimentarse. En ese punto, la arquitectura del universo deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Ya no ves objetos, ves relaciones, ya no ves materia, ves vibración. Y comprendes que cada pensamiento, cada emoción y cada respiración activan un patrón en el campo que te contiene, como si el universo respondiera a tu frecuencia en tiempo real, ordenándose cuando vos te ordenás, desajustándose cuando te resistís. De pronto entendés por qué los ciclos se repiten, por qué hay puertas que no se abren hasta que soltás el miedo, por qué la sincronía aparece solo cuando ya no estás buscando señales. El universo no castiga ni premia, solo refleja, y vos, con cada pensamiento, con cada emoción, estás eligiendo qué geometría sostener en el espacio. Imagina que todo es una red de luz, una trama infinita donde cada punto contiene el todo. Tu conciencia sería uno de esos puntos, emitiendo una frecuencia que se propaga y toca a los demás. Cuando vibras en coherencia, el entramado responde en orden, y eso se traduce en claridad, fluidez, encuentros justos, tiempos exactos. Cuando vibras en confusión, el campo muestra interferencia, y la vida se vuelve ruido. No es castigo, es sincronización. Esa red es tan sensible que no distingue entre lo grande y lo pequeño. Una intención amorosa puede equilibrar el mismo patrón que una palabra hiriente puede fracturar.
Por eso la verdadera práctica no es cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que lo observas. Cada vez que elegís presencia en lugar de juicio, el campo se reorganiza, y eso es literal, no metafórico. La coherencia interior modifica la arquitectura del universo que experimentás. En los laboratorios lo llaman entrelazamiento cuántico, pero los antiguos lo llamaron unidad. Es la misma verdad con distinto lenguaje. Todo está conectado, y esa conexión no se rompe con la distancia ni con el tiempo. Cuando pensás en alguien y esa persona te escribe, cuando un presentimiento se cumple, cuando algo inexplicable encaja con precisión, no es casualidad, es el campo recordándote que la conciencia no tiene fronteras. El universo no está afuera, está ocurriendo dentro de la conciencia que lo percibe. No sos una parte del rompecabezas, sos el patrón completo manifestado en una forma temporal. Y cuando lo comprendes, la arrogancia desaparece, aparece la humildad. Entendés que cada persona, cada gesto, cada silencio son expresiones del mismo campo que te da existencia. Juzgar a otro es fragmentar la red, comprenderlo es mantenerla unida. Por eso el amor no es un sentimiento romántico, es una frecuencia que preserva la estructura del universo. Y ahí todo se reordena. Ya no querés manifestar cosas, querés manifestar coherencia. Ya no deseas controlar la vida, deseas entender su lenguaje. Descubrís que cada obstáculo tiene sentido, que incluso el caos forma parte del plano. El universo, como un arquitecto sabio, no construye sin planos, solo espera que la conciencia se alinee con la siguiente capa del diseño. Entonces llega la confianza, no una confianza ciega, sino una comprensión profunda de que nada se pierde, de que incluso el silencio tiene función. Entendés que el universo no responde al deseo, sino a la vibración, y que cada emoción elevada, la compasión, la gratitud, la calma, es una orden que el campo ejecuta al instante, no porque obedezca, sino porque es vos mismo obedeciéndote desde otro nivel de conciencia. Y cuando esto ocurre, la realidad cambia sin esfuerzo, las cosas fluyen, las personas correctas aparecen, las respuestas llegan antes de que preguntes. No es magia, es coherencia, es el diseño vivo ajustando su geometría para reflejarte con precisión. La vida deja de ser una secuencia de eventos para convertirse en un movimiento único, donde lo interno y lo externo se funden, donde cada instante es información que el universo usa para seguir expandiéndose. En ese estado ya no querés entender, solo estar presente, porque comprendes que la presencia es el punto donde el universo se reconoce a sí mismo. Y ahí, sin necesidad de palabras ni fórmulas, aparece algo que no se explica, una sensación de quietud y poder al mismo tiempo, la certeza de que todo está bien incluso cuando nada parece estarlo, porque sabes que todo tiene propósito, que cada experiencia es un ladrillo invisible en el plano mayor, y que vos no estás afuera de ese plano. Sos parte del diseño. Sos el diseño que se observa a sí mismo desplegándose. Hay un instante, casi imperceptible, donde la mente deja de buscar explicaciones y el corazón empieza a entender por su cuenta. No hay pensamiento, ni teoría, ni palabra que lo contenga. Solo un reconocimiento silencioso que se expande desde adentro y que te hace ver que nunca hubo distancia entre vos y la totalidad, que el universo no está esperándote en algún lugar del futuro, sino desplegándose en este mismo momento a través de tu conciencia. Ese instante es el punto de retorno, el lugar donde todo empieza a tener sentido. Porque comprendes que lo que llamabas yo no era una identidad, era una coordenada en el campo, una perspectiva momentánea, desde la cual el universo decidió contemplarse, y que todo lo que viviste, lo luminoso y lo oscuro, lo fácil y lo difícil, fue solo el movimiento natural de la conciencia, buscando conocerse en todas sus formas. Ahí entendés que nada fue error, que cada decisión, cada caída y cada encuentro tenía la función precisa de recordarte lo que realmente sos. El universo no comete fallos, solo se experimenta desde ángulos distintos, y cuando vos lo recordás, algo cambia para siempre. El miedo se disuelve, el control deja de tener sentido, y aparece una calma que no depende de nada externo. Una calma que proviene de saber que sos parte del flujo, y que el flujo nunca se equivoca. La vida empieza a sentirse como una danza donde cada paso tiene su ritmo y cada pausa su propósito. Dejas de querer llegar y empezás a estar, y cuando estás, todo se ordena. La atención se vuelve presencia, la mente se vuelve espacio, y la conciencia deja de ser un pensamiento en la cabeza para convertirse en el tejido mismo de lo que sos.
En ese estado, el tiempo se ablanda, el pasado deja de doler y el futuro deja de asustar. El presente se convierte en el punto donde todo converge, el centro del diseño. Descubrís que no necesitas controlar la realidad para transformarla, solo observarla con suficiente conciencia. Porque la observación sin miedo, sin deseo, sin juicio, es una vibración pura, y el universo la traduce en orden. Ahí ocurre lo que los físicos llaman coherencia, lo que los místicos llaman unidad, lo que los poetas llaman amor. Y el amor no es una emoción pasajera, es el estado natural del campo cuando no hay resistencia. Es la vibración que sostiene galaxias y equilibra átomos, la frecuencia que mantiene unido lo visible y lo invisible. Cuando amas, el universo se reconoce, y en ese reconocimiento el caos se calma, las distancias se disuelven, la energía vuelve a fluir. Por eso el amor es la fuerza más precisa del cosmos, no porque sea romántico o etéreo, sino porque es coherencia pura manifestada. Desde ahí, entendés que no hay separación entre lo espiritual y lo científico, que ambas cosas nacen del mismo impulso, descubrir el orden oculto detrás de lo que percibimos. La física lo llama información, la espiritualidad lo llama conciencia, y vos lo experimentás como vida. Todo es parte de la misma arquitectura que respira contigo, una estructura de inteligencia que se pliega y se despliega a cada instante, usando tu mirada como centro de observación. Y es entonces cuando comprendes que la creación no ocurrió una vez, sino que sigue ocurriendo ahora, en este mismo segundo, con cada respiración que das. Cada vez que elegís observar con gratitud, estás creando. Cada vez que elegís entender antes que reaccionar, estás reordenando el campo. Cada vez que decidís confiar en lugar de temer, estás recordándole al universo su propio equilibrio. No necesitas técnicas, ni rituales, ni fórmulas secretas. Solo presencia. Porque la presencia es la frecuencia más alta de todas. La conciencia no se despierta, porque alguien la enseñe se despierta cuando deja de distraerse. Y cuando se despierta, empieza a ver belleza en lo que antes parecía vacío, orden en lo que antes parecía caos, propósito en lo que antes dolía. Descubrís que todo estaba perfectamente sincronizado para que en este punto exacto pudieras comprenderlo. Que el dolor era una puerta, que la duda era un puente y que incluso el silencio era una forma de guía. Entonces te das cuenta de que lo que buscabas nunca estuvo fuera, que el secreto no estaba en los libros, ni en los experimentos, ni en las fórmulas, sino en el acto mismo de mirar con conciencia. Porque el universo no se revela a quien lo estudia, sino a quien lo contempla. Y esa contemplación no es pasiva, es creadora. Cada mirada atenta es una línea más en el plano del diseño. Cada pensamiento amoroso es una geometría nueva. Cada respiración consciente es una expansión del campo. Y mientras lo comprendes, algo dentro tuyo sonríe. Porque entendés que el universo no está tratando de explicarte nada. Está tratándose de sentir a sí mismo a través de vos. Sos su espejo, su reflejo, su voz traducida en pensamiento, su forma de experimentar lo infinito dentro de lo finito. Y eso cambia todo, porque deja de tener sentido hablar de mi conciencia o tu conciencia. Solo queda una, observándose desde miles de perspectivas, recordándose en cada ser, en cada cosa, en cada instante. Así es como termina y empieza todo, con una sola idea. No sos parte del universo, sos el universo recordando lo que es, y cada vez que respiras con atención, el campo se expande un poco más. Cada vez que agradeces, el diseño se vuelve más luminoso. Cada vez que observas sin miedo, la arquitectura vibra en coherencia. Y esa es la verdadera transformación cuántica, no cambiar la realidad, sino recordar que siempre fuiste la realidad observándose. Porque al final, cuando todo se silencia y solo queda la conciencia, entendés que no hay separación, que no hay frontera, que nunca estuviste mirando al universo desde afuera, sino desde su propio centro, y que ese centro sos vos, el observador, el campo, el amor, el diseño, todo, latiendo en un solo instante, infinito y eterno.